Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más sobre Excel. En este caso vamos a estar trabajando sobre las fórmulas en Excel. Antes de avanzar, debemos recordar que las fórmulas son el corazón de Excel y son expresiones matemáticas que podemos personalizar, mientras que las funciones son herramientas que están predefinidas, que realizan un cálculo específico. Vamos a ver cómo utilizar los operadores aritméticos y también vamos a ver cómo utilizar los operadores de comparación. Vamos a iniciar con las funciones, pero primero vamos a explicar unos ejercicios que ya tengo preparado a cómo utilizar algunas funciones, ¿verdad? Algunas fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos buscar V, que es buscar en vertical. Solo para obtener el resultado de esta fórmula debemos colocar el símbolo de igual. Toda fórmula en Excel comienza con el símbolo de igual, donde le indicamos con este símbolo que en la casilla que estamos situados vamos a tener el resultado que es producto de una fórmula o una función. Escribimos entonces buscar. Aquí Excel nos proporciona eh, una lista recordándonos qué fórmulas queremos. En este caso buscar V para buscar en vertical. Aquí nos indica una sintaxis, nos ayuda cómo llenar nuestra fórmula. Aquí nos dice cuál es el valor que vamos a buscar. En este caso será el código. Utilizamos el punto y coma, que es un separador dentro de la fórmula. Luego elegimos la matriz, la tabla. En este caso es toda esta tabla que vemos aquí. Continuamos entonces, separamos nuevamente con punto y coma y luego tomamos el indicador de columna. En la matriz seleccionado tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3 y 4. Entonces aquí nos dice el producto está en la columna 2, coloco un 2, punto y coma, y aquí elijo la opción falso para indicarle que quiero que sea una coincidencia exacta y cierro con paréntesis. Si quiero hacer un copiado en serie, puedo elegir ya la opción F4 para fijar las casillas. Para fijar también la matriz, puedo seleccionar la matriz y solamente presionar F4 y ahí doy Enter. Así cuando yo copie esa fórmula para otra casilla, estas celdas que yo fijé no se van a mover. En este caso, como ejemplo, voy a poner el número 2 y me sale el nombre de la bebida. Y ahora quiero también llenar lo que es eh, el precio. Solamente me coloco en ese punto que sale al final de la celda, hago un clic sostenido y arrastro, y aquí tengo lo que sería la misma información, pero debo cambiar la posición de la columna. En este caso la columna número 4, esa columna se enumera dentro de la matriz seleccionada. Coloco el 4 y ya aquí me está dando el valor. Si quiero colocarle un valor de peso, puedo hacerlo aquí en formato de número. Hago un clic en este indicador y elijo aquí peso español, ¿verdad? Y ahí tengo el valor. Entonces puedo elegir cualquier número. Si elijo el número 10, tengo entonces esa opción. Si pasamos entonces al ejercicio número 3, aquí nos pide que vamos a hacer una sumatoria. Esto lo podemos hacer en base a una función. Las funciones las podemos encontrar aquí en la pestaña inicio, en esta área de edición, este símbolo de autosuma. Presionamos ese indicador y aquí encontramos también el símbolo de suma. Seleccionamos suma y aquí vamos a ver que el mismo Excel nos selecciona los números que están próximos como un indicador de que si son estos los que quiero sumar, y pues exactamente sí.
hago Enter y para continuar llenando los demás números solo tengo que posicionarme en este punto que aparece en la esquina inferior de la celda y hacer doble clic y Excel se encarga de auto llenarme las demás celdas. En este caso me dice que haga ya una sumatoria de la nota total de tareas con la nota final. En este caso vamos a colocar ya lo que es una fórmula que indica una suma entre dos celdas. Vamos a iniciar como siempre con el número de igual. Podemos usar las teclas de indicadores para seleccionar lo que es la primera casilla y colocamos entonces el operador de suma más y por el indicador del teclado podemos colocar la siguiente celda. Ahí le damos enter y tenemos un 85. Si deseo, puedo hacer nuevamente un copiado en serie situándome en este puntico que sale en la esquina inferior de la celda y hago doble clic y ahí se llenan todas las celdas. Puedo resaltar también que si cambiamos de operadores, ¿verdad? Recordando aquí, se va a ejecutar la operación indicada. Si coloco el símbolo de menos, se ejecutará una resta. Si colocamos el símbolo de multiplicación, que en informática este símbolo es el asterisco que se encarga de multiplicar, tenemos una multiplicación y también para dividir tenemos la diagonal. Este símbolo nos realiza fácilmente una división. Puedo volver nuevamente, copiar la fórmula arrastrándola del ejemplo que tengo debajo y tengo el valor nuevamente. Aquí podemos colocar entonces una condicional utilizando ya la condicional si para decidir entre un valor u otro. Como dice el ejemplo, si es menor a 60, ponerle reprobado. Si es mayor o igual a 60, que me elija Excel automáticamente, me elija que está aprobado. Iniciamos nuevamente con el símbolo igual y escribimos entonces la función si. Aquí tenemos ejemplo, hacemos doble clic para activarla y aquí vemos que automáticamente nos agrega lo que es el paréntesis. Aquí nos dice la sintaxis que debemos colocar una prueba lógica, o sea, donde yo le indico a Excel que esta celda, la que vamos a evaluar, debe de ser si es, o sea, si es menor a 60, entonces vamos a separar con un punto y coma y vamos a colocar un enunciado que diga reprobado. Si es menor a 60, que diga reprobado. Este enunciado debemos colocarlo entre comillas, ya que dentro de la fórmula, para poder, vamos a decir, imprimir como resultado una palabra, debemos colocarla entre comillas, reprobado, cerramos comillas. Ese es el valor que va a resaltar si la condición es verdadera. Si el valor que se encuentra aquí es menor a 60, entonces el resultado será reprobado. De lo contrario, punto y coma. Si es falso, entonces aprobado. Simplemente cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Así como dice la expresión, aprobado. Luego puedo arrastrar desde este indicador, este punto, o hacer un doble clic y voy a tener copiado entonces la misma fórmula para cada casilla. Imaginemos que este total lo puedo modificar, puedo colocar un 60, inmediatamente un 59 y me va a decir reprobado, control Z, pero la magia de las fórmulas ocurre de que cuando cambio los valores de la tarea, ¿verdad? Aquí le puedo poner un 5, los valores cambian automáticamente, aquí le pongo un 3 y un 2, inmediatamente tenemos que el total de tareas fueron 10
y que solamente ganó como nota final un 45, por lo tanto reprobado. De esta manera, la fórmula se mantiene preestablecida en Excel y nos pueden dar un resultado automático. Para el ejercicio 4, entonces, nos dice que debemos utilizar lo que es la función sumar si. En esta casilla, sumar si lo que hace es solamente ejecutar una fórmula de acuerdo al criterio que le indiquemos. Por ejemplo, iniciamos colocando el símbolo de igual, escribimos sumar.si, pero ya la tengo por aquí, solamente hago doble clic y se activa la fórmula, elijo el rango de valores que voy a evaluar y sería mi rango de valores. Separo punto y coma. Cada parte de la sintaxis de una fórmula se debe separar con punto y coma. Luego me dice qué criterio voy a evaluar. En este caso vamos a evaluar este criterio. Separo con punto y coma. Y luego me dice el rango que voy a sumar. Se va a sumar este rango. Bien, entonces una vez que realizo esa operación, cierro paréntesis y doy enter. Y aquí tenemos que solamente me está contando o me está sumando todo lo que dice unidades móviles. Por ejemplo, si hago un control C para copiar y copio aquí control V, aquí va a ser entonces una suma de ese valor también. Vuelvo y le doy a retroceder. Entonces, si quiero hacer un copiado en serie, debo recordar que debo fijar, por ejemplo, debo fijar estos valores, los selecciono, presiono F4 y estos valores también debo fijarlo F4. Sin embargo, el valor que me selecciona el criterio no tengo que fijarlo porque ese valor al hacer el copiado en serie sí se va a modificar. Si lo vemos aquí, no es el mismo, es H5. Si lo vemos en la siguiente, es H6 y así sucesivamente. Es importante fijar tanto las columnas como las celdas que no quiero que cambien a la hora de hacer un copiado en serie para avanzar más rápido en mi trabajo. De lo contrario, tendría que hacer una fórmula para cada casilla, uno por uno, y esto sería innecesario. Tenemos muchas más fórmulas que podemos poner en prueba en Excel. Por ejemplo, hay una función muy importante para unir dos valores dentro de una celda, se llama concatenar. Podemos hacerlo colocando el símbolo de igual, escribiendo la palabra reservada concatenar, aquí la vemos, y concatenar me dice que le pase dos textos, texto 1 y texto 2. Vamos a pasarle este texto, podemos separar punto y coma, y vamos a pasar el siguiente texto y cerramos paréntesis. En este caso nos publica tanto el producto como la descripción, pero si vemos ahí está muy pegado, podemos separarlo abriendo un espacio. Este espacio se abre con comillas dobles, es como si fuera para colocar una palabra, pero en este caso estará vacía y así nos va a presentar un espacio vacío. Esta misma función la podemos encontrar simplemente colocando lo que es la I comercial, indicamos las celdas que queremos evaluar, separamos con comilla y nuevamente colocamos la I comercial y colocamos el otro texto. Vamos a ver, tenemos un error, me falta un dato. Ok, aquí primero elegí la casilla, sí, por un poco y lo olvido. Luego entonces la I comercial que va a unir, ¿verdad? Nuevamente, vuelvo y lo repito, vamos a hacerlo de nuevo. Igual, seleccionamos la casilla, habilitamos entonces la función que realiza esta I comercial y colocamos un comilla doble para dejar un espacio. Nuevamente otra I comercial y seleccionamos el siguiente criterio
y de esta manera entonces también podemos concatenar esa palabra haciendo uso solamente de la I comercial, como la llamamos por aquí. Otra función que podemos ver es la función, por ejemplo, contar sí. Contar me cuenta una palabra si dice si dice lo que yo quiero o si no lo dice. Por ejemplo, igual, me coloco por aquí, es igual contar, pero en este caso es contar punto sí. Le puedo decir que de este rango de datos, ¿verdad? Separo con punto y coma, le digo que me cuente solamente, abro comillas, lo que dice aprobado, cierro comillas y cierro paréntesis y le doy enter y me dice que aprobado solamente son 12, de modo que si yo copio, si este es reprobado, por ejemplo un 3, me va a dar uno menos, de tal forma que solamente me está contando la cantidad. Podemos volver a hacerlo igual, contar punto sí, le pasamos los parámetros nuevamente, separo ya esos parámetros seleccionados, esa columna con un punto y coma, y dentro de comillas le elijo cuál es el criterio, en este caso reprobado, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter y solamente encuentra 3 reprobados, de modo que si este también se fuera reprobado, inmediatamente me hace el conteo en mi formulario de Excel. Por último, vamos a ver la función si error. Por ejemplo, tenemos aquí la función buscar, ¿verdad? Pero imaginemos que aparezca un código que no existe, 121. Aquí me devuelve un error. Yo puedo colocando aquí, vamos a hacerlo aquí mismo, delante de del símbolo de igual, podemos colocar la función si.error y esta función la activamos. Esta función nos enseña que vamos a separar luego de la fórmula buscar con punto y coma. Nos enseña que si no encuentra ningún valor, entonces imprime un enunciado. Vamos a escribir aquí valor no encontrado, cierro comilla y cierro paréntesis y le doy enter. Aquí vemos que como no existe el código me dice valor no encontrado. Aquí no lo dice porque no le hemos puesto ese sí punto error para tener cuidado cuando no encuentra ningún valor. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.